El tiempo de la plataforma puede ser limitado, pero ha sido muy amigable con nosotros estas charlas. Entonces, las preguntas las vamos a resolver al final para que podamos tener un buen desarrollo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar a cada uno de nuestros invitados. Los voy a mencionar en el orden que van a presentar el día de hoy. Marta Patricia Molina es ingeniera civil con maestría en ingeniería ambiental, y sanitaria de la Universidad Nacional de Colombia y especialización en recursos hídricos de la Universidad Católica de Colombia. Es profesional con más de 30 años de experiencia profesional, de los cuales 25 años los ha desarrollado en el sector público, en el desarrollo de proyectos ambientales en áreas protegidas y construcción sostenible. Actualmente pertenece a la Secretaría Distrital de Ambiente. Lilian Rocío Bernal Guerra es ingeniera forestal, especialista en evaluación de proyectos de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental de proyectos, auditor interno de sistemas de gestión ambiental bajo normas ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 y OSAS 18001-2007, NTCGP 1000-2009 y MESI, capacitada para el manejo e interpretación de datos de equipos de medición de confort térmico en edificaciones. Actualmente es líder del grupo de urbanismo de la Subdirección de Urbanismo de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente, con más de 18 años de experiencia e incorporación de determinantes ambientales en instrumentos públicos, en instrumentos de planeación urbana y actuaciones urbanísticas, así como acciones que aportan al reverdecimiento urbano, el urbanismo y la construcción sostenible de Bogotá. Camilo Andrés Luengas ya ha estado con nosotros en las charlas anteriores. Él estuvo en la primera también, estuvo resolviendo algunas preguntas en la segunda. Él es ingeniero civil, especialista en saneamiento ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería, cuenta con 12 años de experiencia en el sector de construcción sostenible y está acreditado como LEED, Green Rater, LEED AP, WELL EP, True Advisor, profesional avanzado en casa y auditor interno en sistemas de gestión ambiental ISO 14001. Lideró la estrategia y los equipos técnicos interdisciplinarios para la materialización del decreto 582 de 2023 de urbanismo y construcción sostenible, que es lo que nos compete en este ciclo de capacitaciones. Y finalmente tenemos a José Fernando Cuello. Él es arquitecto, especialista en el manejo integrado de ambiente, con maestrías en gestión urbana y administración, profesional especializado de la Subdirección de Urbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente. Estos perfiles son recortados, realmente tienen mucha más experiencia, para serles sincero, y lo tengo que mencionar, de cada uno de ellos, y han estado al pie de este decreto. Entonces, vamos a dar paso a Marta Patricia. Ella va a manejar su presentación, ella finaliza y seguimos con Lilian Bernal. Marta Patricia, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muy buenos días para todos. ¿Ustedes me están escuchando y están viendo mi presentación? Perfecto, Marta Patricia. Listo. Entonces, el capítulo que me corresponde a mí en esta reglamentación, pues es muy cortico y pues vamos a empezar, es en el capítulo de residuos. Entonces, dentro de las disposiciones mínimas obligatorias que están dentro de la reglamentación, está un capítulo de residuos que es obligatorio para el sector residencial, vivienda no bis, unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar colectiva y habitacional con servicios. Entonces, en este capítulo va a ser obligatorio este tema que vamos a decir de residuos. Entonces, aquí lo que se buscó aquí fue reglamentar los elementos que deben incorporarse en los proyectos de vivienda para promover la separación en la fuente. Entonces, para eso vamos a dar un pequeño contexto primero, y es que una resolución del orden nacional, la 2184 del 2019, nos empezó a obligar a separar por colores. Entonces están los residuos aprovechables que deben ir en bolsa blanca, ¿cierto? Plástico, vidrio, metal, papel, cartón. Los no aprovechables deben ir en bolsa negra, papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos, y los residuos orgánicos en bolsa verde, ¿sí? Que recordemos que son las cáscaras de frutas, verduras, restos de alimentos crudos. Entonces, esa resolución del orden nacional nos dijo, ustedes ya tienen que empezar a separar por colores. Adicional de eso, el POT, en el artículo 190, nos dio también esta obligación para todas las edificaciones, que todas las edificaciones que se construyan de ahora en adelante en Bogotá deben contar con espacios independientes para lograr la separación adecuada para la entrega de residuos aprovechables y no aprovechables, ¿sí? Entonces, deben contar con espacios independientes para aprovechables secos, o sea, los que van en bolsa blanca,
los orgánicos, los que van en bolsa verde, los residuos no aprovechables, los que van en bolsa negra, y los residuos de construcción y demolición deben también tener su espacio en los nuevos conjuntos residenciales. ¿Por qué con entrada independiente y separados cada uno de estos cuartos? Porque lo que hemos visto es que en todos los conjuntos existen usuarios o copropietarios que son muy juiciosos, que hacen su separación, y existen los que son indisciplinados y no lo hacen. Entonces, los que son indisciplinados revuelven todo, lo dejan todo tirado en el mismo cuarto de residuos del conjunto y desaniman a los demás residentes de esa labor que sí están haciendo de separación en la fuente. Y adicional a eso, los que son indisciplinados contaminan los residuos aprovechables, el papel, el periódico, el cartón y todo eso lo contaminan con su indisciplina. Entonces, para evitar todo esto, el POT obliga a las nuevas edificaciones a entregar el cuarto de residuos, pero separados por estos compartimientos con entradas independientes. Y también obliga a todas las edificaciones a colocar un sitio para estos residuos postconsumo, o sea, el aceite vegetal, las pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, todos vamos a tener, de acuerdo al tamaño del conjunto, al tamaño de la edificación, está normado dentro del POT en el artículo 191 que se debe dejar estos espacios. Entonces, con este contexto, ¿qué hicimos nosotros en el reglamento de edificaciones? Como esto ya existe, lo de la resolución del gobierno nacional y lo del POT, entonces tenemos que dar las condiciones para que efectivamente los residentes en estos conjuntos habitacionales puedan hacer eso para efectivamente llevar su residuo debidamente separado al cuarto de las basuras al cuarto de residuos, perdón, que les corresponde. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros dejamos en el reglamento de edificaciones? Que se deberá dotar de al menos de 3 canecas de 20 litros a cada unidad de vivienda para la separación en la fuente. Entonces, ya es decisión del desarrollador cómo va a dejar esas canecas. Las va a dejar así en esta presentación, o las va a dejar incrustadas, implementadas dentro de los mismos gabinetes, que eso es lo que vemos que hacen muchos constructores. Pero pues la condición es que sean 3 y que cada una tenga 20 litros para lograr como mínimo la correcta separación en la fuente de los residentes, y que estas bolsas sean llevadas correctamente al cuarto de residuos correspondiente. Entonces, eso fue lo que dejamos en el reglamento de edificaciones. Les dije, era un capítulo muy corto, les di el contexto para que ustedes supieran de dónde había salido esto y ya pudieran ver pues por qué era importante que lo dejáramos en el reglamento. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Es un capítulo muy corto. Muchas gracias, Marta Patricia, por la presentación. Como siempre, si hay algunas dudas, unas inquietudes, tengo un par de preguntas acá que nos vamos a resolver, mientras que Camilo, corrijo que había dado paso a Lilian, pero es Camilo quien nos va a presentar después de Marta Patricia. Marta, me preguntan por acá, ¿la disposición de los residuos solo aplica a vivienda u otros usos? A ver, en el POT, en la autoridad del cuarto de residuos y de lo de postconsumo está para todos los usos. Pero en el reglamento de edificaciones está solamente para vivienda. Entonces, como les explicaba, está para vivienda, y vivienda que lo entendemos como la vivienda no bis, ¿sí? Unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar colectiva y habitacionales con servicios. En esos usos es donde está obligatorio la implementación de esta medida. Patricia, y otra pregunta acá es, el icopor es un residuo aprovechable y existen empresas que hacen transformación. ¿Tú nos puedes confirmar de pronto esa afirmación? Sí, sí, hemos visto empresas que ya están haciendo el aprovechamiento. No tengo en mente ahorita el nombre de las empresas
Y no sé, Lili o tú, Nicolás, si alguna hay escrito en el directorio de nosotros de construcción Sí, o creo que de hay una empresa, no tengo presente el nombre, tendremos que revisarlo, pero hay empresas que ya están implementando sí. el reciclaje de icopor, que es muy importante porque pues, son pioneros en este tipo de sistemas. Y como Eh, aislante térmico y acústico es espectacular. Les cuento que es muy bueno. Muchas gracias, Marta Patricia, no hay más preguntas, gracias por tu presentación. Vamos a darle paso entonces a Camilo. Camilo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen un bonito día. Muy buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio. Nicolás, muchísimas gracias por toda tu gestión y administración también de la coordinación de la capacitación. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, está bien, Camilo. Sí, señor. Perfecto. Entonces, lo que yo les voy a comentar es justamente sobre el decreto 582 del 2023, la reglamentación de urbanismo y construcción sostenible, presentarles lo que quedó en la disposición de materiales. Esto debo mencionarles que es un avance muy importante en términos del alcance técnico de lo que supone la visión de sostenibilidad en el país, porque ustedes saben que digamos, dentro de las reglamentaciones y los avances en políticas públicas en construcción sostenible, nuestro gran referente y muy buen referente siempre ha sido la Resolución 549 del 2015, que tiene un alcance en eficiencia energética y eficiencia en el manejo del recurso hídrico. Sin embargo, el COMPES 3919, Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, también hace un llamado a que las distintas iniciativas desde el gobierno contemplen una visión que integre otros elementos que son los que hemos venido repasando en esta serie de capacitaciones, desde el bienestar, desde la salud y la productividad en los espacios construidos, temas asociados, por supuesto, a estructura ecológica principal, reverdecimiento y hoy, justamente en este espacio, tema asociado a materiales. En particular, vamos a ver cómo está distribuida el esquema de la reglamentación. Básicamente ustedes saben que este decreto 582 hemos repasado que dicta en términos de bienestar, que dicta en términos de residuos. Hoy vamos a ver un pedacito de colindancia con la estructura ecológica principal y reverdecimiento urbano, pero también que ustedes cuando consultan el decreto y cuando consultan el manual de urbanismo, pues se van a dar cuenta que en términos de eficiencia en agua y energía, pues estamos hablando de el cumplimiento obligatorio de la resolución 549 del 2015 que pues aplica para Bogotá desde el año 2016 y que los proyectos de edificaciones nuevas pues deben estar en cumplimiento con esos dos aspectos. En términos de la disposición técnica de materiales, lo que está en el decreto 582 es que todo proyecto que se licencie bajo la modalidad de obra nueva deberá demostrar el cumplimiento, deberá demostrar que al menos el 20% de su presupuesto de materiales, es decir, tenemos todos un conocimiento de un presupuesto de un proyecto, eso incluye múltiples ítems. Aquí lo único que nos va a interesar, debemos concentrarnos en ese proyecto, en identificar en el presupuesto lo que tiene que ver con materiales, solamente materiales sin incluir mano de obra y sin incluir equipos. Y lo que habla el decreto 582 es que al menos se compren materiales que incluyan algunos de estos elementos o algunos de estos atributos. Es decir, aquí no se está diciendo que determinado material tiene que cumplir con un criterio, sino que ustedes como desarrolladores inmobiliarios o como profesionales que trabajan en las mesas de diseño, pues van a tener que alzar la mano y decir, oiga, recuerden que en el 582 hay un requerimiento sobre materiales y lo que tenemos que hacer es un trabajo con los proveedores de esos productos que llegan a el proyecto. Entre los criterios importantes que hay allí es negocios verdes. Entonces, si ustedes tienen su proyecto y hacen una averiguación de sus proveedores, empiecen a preguntarles si ellos como proveedores están avalados o acreditados
como un negocio verde de acuerdo al plan de negocios verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si de pronto el proveedor les contesta, no, yo no tengo ese aval, no importa, porque ustedes pueden seguir indagando sobre otros requerimientos. Por ejemplo, el de origen regional. Pregúntenles a sus proveedores, ¿sus materias primas son extraídas en un radio de 500 kilómetros tomando como centro el proyecto? Es decir, cojan ustedes un mapa de Colombia, coloquen en el centro Bogotá y hagan un radio de 500 kilómetros y se van a dar cuenta que es un radio que cubre casi todo el país. De hecho, voy a aprovechar muy rápidamente para hacer un ejercicio al respecto. En internet pueden colocar algo así y vamos a darnos una idea de lo que significan 500 kilómetros tomados como centro desde Bogotá, con una aproximación muy grande desde la ubicación del proyecto. Realmente voy a fijar un punto en el centro en Bogotá. Denme un segundo que cargue esto. Entonces, ya mientras carga, voy a pasar a la presentación nuevamente. Fíjense que van a ir ustedes preguntándole a los proveedores de materiales si tienen alguno de esos atributos, negocios verdes o origen regional de las materias primas. Pero también les pueden preguntar a sus proveedores si ellos tienen un sello ambiental colombiano. El sello ambiental colombiano es una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del ICONTEC, que lleva varios años en el mercado y que hay muchos productos que entran a la industria de la construcción que tienen esa calificación o esa verificación que hace el ICONTEC en los procesos productivos. Entonces, otro criterio que pueden preguntar, sello ambiental colombiano. De pronto, a su proveedor de pinturas, entonces en este caso podrían preguntarle compuestos orgánicos volátiles. Entonces, llaman a su proveedor de pinturas y les preguntan, ¿será que vamos a especificar una pintura mate? ¿Usted su pintura mate la tiene con una medición de compuestos orgánicos volátiles? Sí. ¿Y cuánto es la concentración? Tiene que ser menor de 50 gramos por litro. ¿Ok? Y entonces van incorporando los atributos. Esto no quiere decir que yo, por ejemplo, no pueda quedarme con un único criterio. Yo podría definir si el 20% de mi presupuesto de material lo puedo cumplir con origen regional, pues únicamente pregunto por ese. Vamos a ver si ya me cargó aquí. Miren que en origen regional, en esta herramienta, lo que uno coloca es el tamaño, 500 kilómetros, y me voy a ir por acá. Ponerlo así en pantalla grande. Voy a darle clic. Acá. A ver. 500 kilómetros. ¿Por qué no me está funcionando? Ok, denme un segundo, por favor. Probablemente es como que no tengo muy buena conexión de internet. Ok, voy a pasar aquí voy a repasar mientras tanto nuevamente. Entonces, compuestos orgánicos volátiles podría ser un criterio, pero si por ejemplo mi proveedor de concreto, ¿dónde están ubicados los puntos de extracción de materias primas de los concretos de las principales concreteras del país? Están ubicadas en el departamento de Boyacá. ¿Eso está dentro de ese radio de 500 kilómetros? Por supuesto que sí. Incluso alcanza a tomar unas partes como de Venezuela, incluso por allí. O sea que el radio es bastante amplio. Pero también pueden preguntarles a sus proveedores si tienen análisis de ciclo de vida. O sea, materiales que de pronto hayan desarrollado los fabricantes un análisis de ciclo de vida con un alcance de cuna a la puerta según la ISO 14044. O, por ejemplo, preguntarle a su proveedor si tienen reportes o estándares sociales y ambientales tipo GRI, tipo empresas B, tipo empresas de beneficio de interés colectivo, o si la empresa que les provee a ustedes la cerámica, les provee a ustedes los sanitarios, les provee a ustedes el drywall, si por ejemplo tiene una norma ISO 14001 o quizás una ISO 26000 o es signatario de algunos acuerdos o iniciativas nacionales o internacionales en términos ambientales. Entonces, básicamente el ejercicio que hay que hacer es proyecto a proyecto,
coger el presupuesto, sacar del presupuesto solamente el componente de materiales, o sea, lo que se estima comprar en materiales. Eso nos va a dar un valor numérico y sobre ese valor numérico el 20% de esas compras debe tener alguno de estos criterios. Puedo meter o puedo incluir cualquier material que vaya a quedar permanentemente instalado en el proyecto. Lo que debo tener en cuenta es no incluir ni la mano de obra ni los equipos. Ahora bien, en la reglamentación también hay un aspecto muy relevante en términos de los aceros estructurales y los concretos, que es esta parte que ustedes ven en el primer párrafo. Acá, la participación de los aceros estructurales y concretos en el porcentaje requerido solo podrá ser efectiva si estos productos cuentan con declaraciones ambientales de producto conforme a la norma ISO 14025. Es decir, que cuando llamemos a las acerías, vamos a tener que decirles, oiga, cuénteme si usted tiene una declaración ambiental de producto. Cuando llamemos a nuestros proveedores de concreto, les vamos a preguntar si tienen declaraciones ambientales. Eso no quiere decir que el cemento deba tener una declaración ambiental de producto. No, un cemento podríamos evidenciar en su ficha técnica que tiene origen regional. Si tengo los sanitarios, probablemente tengan sello ambiental colombiano. Esas mismas compañías que me proveen el cemento, que me proveen la cerámica, todas estas compañías hoy están haciendo incluso reportes tipo GRI. Entonces, a ver, miremos a ver si esta vez sí me deja hacer el ejercicio. Es que quiero mostrarles justamente eso. Ahí está, miren. Entonces ahora sí me apareció el radio de 500 kilómetros, más o menos, yo ubiqué el radio un poquito por allá. Necesariamente el radio de 500 kilómetros me cubre esto. Entonces, todos los productos cuyas materias primas hayan sido extraídas al interior de este radio de 500 kilómetros, los puedo contar y puedo sumar las compras que haga en esos productos para demostrar que al menos el 20% de mi presupuesto pues tiene atributos de sostenibilidad. ¿Listos? Entonces, vamos a continuar aquí con la presentación. En términos del alcance, para lo residencial, esto no aplica para las viviendas de interés social y prioritario, aplica para las viviendas no bis, aplica para comercio y servicios básicos, aplica para servicios de hospedaje, aplica para servicios de oficina, aplica para dotacionales de salud, dotacionales de servicio del cuidado de educación primaria y aplica para dotacionales de educación superior, educación para el trabajo, desarrollo, talento humano y educación técnica. Este recorte que ustedes ven aquí es del Manual de Urbanismo y Construcción Sostenible. Y adicional, pues la idea es que empecemos a contarle a los usuarios finales qué estamos haciendo en términos de materiales. Entonces, el decreto y el manual hablan de un etiquetado que deberá tener pues la información básica de cuáles son las inversiones que se han hecho en términos de materiales. Eso no quiere decir que vayamos a revelar cuál es el precio que yo acuerdo con el fabricante del concreto. Simplemente voy a decir cuánto material, qué precio, qué tanto compré en un determinado material. Ni siquiera tengo que revelar el proveedor, simplemente en concreto compré 150 millones. En acabados de madera compré tantos millones. Es lo que hay que reportar. Entonces, fíjense que aquí les voy a presentar un ejercicio. El ejercicio es un ejercicio hipotético que habla de un presupuesto de materiales. El equipo pues administrativo y de costos y presupuesto de las constructoras tienen a mano esto. Si básicamente les pedimos que no incluyan mano de obra ni equipos, entonces nos han dicho, mire, ese presupuesto de materiales son 600 millones de pesos. O sea, el proyecto contempla desde la fase de descapote y preliminares de obra hasta la entrega final con los acabados, necesitamos o vamos a comprar materiales por 600 millones de pesos. Entonces, el proyecto lo que tiene que tener en mente es esa cifra y dice, bueno, para darle cumplimiento al requerimiento 582, acuérdense que es el 20% de ese presupuesto. Entonces, el 20% de 600 millones son 120 millones de pesos. Ese será nuestro presupuesto que debemos verificar o comprar con materiales a los cuales a nuestros proveedores les pidamos esa información.
El resto de 480 millones de pesos adicionales, pues realmente lo podemos seguir comprando sin preguntarle esa información a nuestro proveedor. Lo que le interesa al decreto es que al menos el 20% tenga esa información. Entonces, por ejemplo, aquí hemos relacionado 4 tipos de materiales: los aparatos sanitarios, un valor de compra de 16 millones y medio, 16 millones 550 mil pesos para un proveedor tipo A o un proveedor A. Esta es la empresa A que suministra aparatos sanitarios, y esa empresa A me ha dicho, mire, aquí lo que tenemos es un sello ambiental colombiano para los sanitarios. Acuérdense que el sello ambiental me cumple, me sirve. Ah, perfecto, entonces válido. Pintura tipo 1, compré 27 millones en pintura. Perfecto, eso se lo compré al proveedor B, y el proveedor B me dijo, mire, esa pintura tipo 1 realmente tiene menos de 50 gramos por litro de VOCs. Perfecto. Ese mismo proveedor podría decirme, no, mire, la verdad es que yo no tengo pinturas con bajos compuestos orgánicos volátiles, pero yo tengo un reporte GRI o tengo una certificación ISO 14000. Entonces, en lugar de relacionar este criterio, pues relaciono el otro, que es desde los procesos productivos. Y en concreto y acero, que son 2 materiales que pesan muchísimo en los presupuestos de nuestros proyectos, pues entonces estoy comprando concreto 4000 PSI para las placas de contrapiso. Estoy apenas comprando en este ejercicio 35 millones de pesos al proveedor C, y ese proveedor me dijo, mire, yo ya tengo una declaración ambiental de ese concreto. Entonces me sirve y aporta al cumplimiento. Y mi proveedor de acero le estoy comprando 85 millones de pesos a un proveedor que se llama D, y el atributo que me dijo es, oiga, sí, yo también tengo una declaración ambiental de producto, entonces me funciona. Yo lo que hago es sumo estos valores de compra, me dan 163 millones de pesos, y yo lo que tengo que demostrarle al decreto 582 es que al menos el 20%, o sea, 120 millones de pesos. Aquí estamos un poco por encima, 163 millones de pesos, y con 4 materiales o con 1 o con 2 podría demostrar ese cumplimiento. Esa es la idea del presupuesto de materiales, y aquí lo que yo les traigo es un poco como información que uno puede encontrar en las fichas técnicas de los aparatos. Las fichas técnicas de los aparatos es muy común hoy en día ver toda esta información. Por ejemplo, en un aparato sanitario encontramos el desempeño en agua, que por ejemplo en el Manual de Urbanismo y Construcción Sostenible en materia de agua y de energía, pues como les decía, se está refiriendo a los porcentajes de ahorro de la 549, o sea que aquí no hay nada nuevo. Seguiremos pidiendo las mismas fichas técnicas que hemos venido pidiendo, pero miren que este proveedor, por ejemplo, ya dice, oiga, esto es sello ambiental colombiano. Listo, perfecto. Por aquí hay una pintura vinilo extrafino tipo 1. Aquí me dicen compuestos orgánicos volátiles menores de 100 gramos litro. ¿Listo? Por aquí me aparece un proveedor de concreto. Ese proveedor de concreto me dice, listo, esta es una declaración ambiental de producto para una planta de producción que tengo en Puente Aranda, y aquí hay un periodo de validez de 5 años que arranca el 9 de julio del 2023. Es decir, está vigente. Puedo usarla y puedo mostrar que estoy comprando ese tipo de producto, y demuestro el cumplimiento del requerimiento del decreto. Ahora, una declaración ambiental de producto por aquí me dice, esto es una declaración validada hasta el mayo del 2028, entonces esto es mayo del 2023. Básicamente la declaración ambiental de producto sigue la norma 14025 del 2006, estoy en cumplimiento y puedo incluir acero y concreto. Si ustedes necesitan información adicional sobre los criterios de sostenibilidad y sobre los atributos de sostenibilidad de los materiales, hay una gran cantidad de información. Realmente no es un parámetro nuevo lo que se está incluyendo dentro del decreto. De hecho, hay mucha investigación al respecto. Lo que se hizo fue, y hay un avance significativo de los fabricantes de materiales de construcción, en donde se han visto jalonados a tener esa información muy clara en sus fichas técnicas por la entrada de sistemas de certificación que son ampliamente utilizados en el país, como por ejemplo el sistema de certificación LEED o el sistema de certificación CASA o el sistema de certificación EDGE, en donde incluso pues hay criterios o atributos un poco más complejos y más amplios en términos de materialidad. Entonces, aquí simplemente les voy a dejar 3 recursos para que ustedes puedan
revisar esta información, la guía de materiales para la construcción sostenible del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cartilla de materiales de construcción que se desarrolló entre la Universidad de los Andes y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para un programa de UK Pact, en donde se identifican, ustedes van a ir a esa cartilla, van a encontrar casi 150 materiales con sus enlaces a fichas técnicas y sus atributos de sostenibilidad, en donde incluso se referencian marcas y pues especificaciones técnicas puntuales de esos productos, pero que ahí hay un repositorio de información clave para quien quiera, digamos, acercarse a solicitar información al respecto. Y un tercer recurso es la hoja de ruta de sostenibilidad para materiales de construcción del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, en donde ustedes van a ver cuál es la visión de sostenibilidad cuando se habla de materiales o materialidad sostenible, que tienen no solamente un enfoque en el producto terminado, sino también en los procesos de fabricación y también en el desempeño del uso de los recursos. Entonces, hasta ahí, Juan, mi presentación. No sé si las personas tienen alguna duda o pregunta en relación a lo que se les ha presentado en este momento. Sí, Camilo, antes de darle paso al libro, aprovechando este tiempo que estás con nosotros, hay unas preguntas que tenemos acá para ver si nos puedes ayudar a resolverlas. Ya voy a ir acá a la parte de preguntas, no tenemos un par de preguntas. Bueno, dice, estos criterios de sostenibilidad de materiales, ¿para qué usos aplica? También considera el uso industrial. Creo que te lo has mencionado, pero pues como para resaltar un poco eso. Estoy buscando la pregunta, ¿me la puedes volver a leer, por favor? Sí, Juan David Giraldo dice, esos criterios de sostenibilidad de materiales, ¿para Ajá. qué usos aplica? ¿También considera el uso industrial? Ah, perfecto, sí, muy bien. Eso lo expusimos. Están los mismos usos que están reglamentados para todas las otras disposiciones que hemos venido revisando. Es decir, uso residencial, comercio y servicios y dotacionales en salud, educación primaria y educación superior y para el trabajo. Es decir, lo industrial no está incluido dentro del alcance del decreto ni para materiales ni para las otras disposiciones. Perfecto. Tenemos a Oscar Daniel Huerta. Dice, ¿por qué se recibe a las viviendas BIS de estos requerimientos y cuál es el porcentaje de construcción BIS frente al total de construcciones en el distrito? No sé si tengamos esa respuesta de pronto. Sí, básicamente, y por ahí hay una pregunta y un planteamiento desde Miguel Gamboa también, que estos requerimientos, pues, si generan sobrecostos o no generan sobrecostos. Y un poco va ligado también a esta pregunta de por qué no aplica para la BIS. No aplica para la BIS, aun cuando la BIS se siga haciendo con esos materiales que se sigue haciendo, pues realmente no se quiso colocar como una obligatoriedad de la BIS, porque eso implicaría justamente quizás podría generar unos incrementos importantes en los costos de la vivienda de interés social, que además de la crisis que está en el mercado en términos de venta y asignación de subsidios, etcétera, pues no se quería desde el distrito generar, digamos, un punto adicional en términos de requerimientos obligatorios para la vivienda de interés social, siempre salvaguardando la eficiencia y la costo-eficiencia de las especificaciones técnicas. Entonces, ahí damos alcance tanto a lo que plantea Miguel como a lo que plantea, digamos, esta pregunta de por qué no se le pidió a la BIS. Yo lo que creo es que no se le pide a la BIS, pero igual la BIS se va a seguir haciendo con concreto y acero y mampostería. Y si ustedes van y ven los atributos del concreto y del acero, el acero tiene 90% de contenido reciclado que es chatarra. El concreto ya ni siquiera es que yo tenga que pagar más por el concreto que tiene reemplazo de material cementicio por escorias de alto horno. De hecho, a mí me llega el concreto a la obra y es indiferente un concreto, ni siquiera me lo venden como un concreto sostenible. El fabricante de materiales desde hace más de 8 años reemplaza material cementicio con cenizas de alto horno o escorias de las siderúrgicas. Y eso es un valor agregado que ya se volvió el estándar de estos fabricantes. Entonces, realmente los materiales con los que se construyen la BIS, no hablemos de términos de calidad, porque aquí no estamos hablando de términos de calidad de los materiales, estamos hablando de atributos de sostenibilidad que incorporen esos productos que se especifican. Entonces, si la preocupación es por qué la BIS no quedó obligatoria, pues un tema de balance y análisis costo financiero que tiene detrás todo el manual
Y segundo, pues de todas maneras, la BIS se va a seguir construyendo con materiales que incluso tienen estos atributos, pero pues que no se exige de forma obligatoria en el alcance del decreto. Muchas gracias, Camilo. Esto también responde a algunas preguntas también que han estado formulando por ahí. Creo que tenemos espacio para otra más. Linda Jimena Roballo dice, ¿cómo se aplicaría el criterio del 20% de materiales con criterios de sostenibilidad para licencias que incluyen varias modalidades, incluyendo obra nueva? Ejemplo, restauración y obra nueva. Solamente aplica para licencia de obra nueva. Si hay varios usos, fíjense que lo residencial no aplica para lo residencial que es BIS o BIP, aplica para todo el resto que clasifica como uso, comercio y servicios, hospedajes, oficinas, etcétera. Siempre hay que demostrar el 20%, pero únicamente la licencia bajo la modalidad de obra nueva, no ampliación, no restauración, nada de estas modalidades de licencia. Listo, gracias. Y de pronto, ya aquí estoy mirando el chat, en el chat. Juan, hay una que me parece importante rescatar, que es la Sí, del decreto 507. sí, Y la zona de Duarte, correcto. en el decreto 507, lo que está es un decreto de la Secretaría Distrital de Ambiente que está haciendo, hagan de cuenta, como un zoom en un atributo particular que es contenido reciclado. Entonces, el decreto 507 habla de que los proyectos, las edificaciones se construyan o adquieran en peso total de los materiales. Ojo, porque ahí también es distinto. La Secretaría Distrital de Ambiente lo está viendo en términos del peso total de los materiales que se compran, incluyan materiales revalorizados, es la palabra que utiliza ese decreto de la Secretaría Distrital de Ambiente, y nos fija un porcentaje sobre el peso total, un 5% del peso total de los materiales. O sea que el ejercicio allá que hay que hacer es contabilizar cuál es el peso, cuántas toneladas de acero, cuántas toneladas de concreto, cuántas toneladas de mampostería, cuántas toneladas de vidrio voy a Acero adquirir. no, Camilo, acero no. Perdón, acero no. Exacto, entonces lo que tienen que hacer es coger y contabilizar el peso y sobre eso el 5%. Probablemente pueda uno, en algunos casos, si el ejercicio es 1 a 1, probablemente deba hacer el ejercicio entre cuánto el peso del 5% de los materiales, eso cuánta plata significa. Y si eso alcanza a ser el 20% del presupuesto de los materiales, pues casi que estaría dando cumplimiento a los dos en una sola sentada, por decirlo así. Pero es un ejercicio de revisión de 1 a 1, porque puede que el 5% del peso total de los materiales no alcance a ser lo que yo compro en plata del 20% de los presupuestos de los materiales, que es lo que me exige el decreto 582. Perfecto, Camilo. Pues yo no sé si ya estén de pronto. Dime, Nicolás, dime, Marta como Patricia. veo que están haciendo muchas preguntas relacionadas con el 507, vamos a tener una capacitación que después, posterior a esto, única y Ok. exclusivamente del decreto 507 para todos ustedes y para poder resolver dudas. Sí, perfecto, porque están preguntando mucho acerca del 507, entonces es muy válido, Marta Patricia, que de pronto nos puedas confirmar o a las mismas personas que se han registrado en el link del formulario de registro, de asistencia, perdón, ahí podemos hacer llegar toda la información de esa capacitación del decreto 507. Entonces no se preocupen que va a haber una capacitación, como lo dice Marta Patricia, exclusivamente para informarles acerca de eso y despejar todas las dudas que tengan. Entonces, bueno, Camilo, muchísimas gracias. Vamos a darle paso entonces Gracias a al... ustedes. Ahí ya se está viendo, Lilian. Ya se está viendo la presentación. Te doy paso entonces. Muchas gracias. No hay audio, Lilian, para que lo tengas en cuenta. Muchas gracias, Nicolás. Vale, voy a comentar un poco cómo quedó la disposición de reverdecimiento del decreto 582 del 2023, que pues es el decreto que reglamenta las disposiciones de urbanismo y construcción sostenible.
del artículo 117 del POD. Como sabemos, pues en el 2021, con el decreto 555, tenemos un nuevo plan de ordenamiento territorial. Este nuevo plan de ordenamiento territorial nos genera numerosas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, pero le da una fuerza enorme a todo lo que es el reverdecimiento urbano. Este reverdecimiento urbano está más enfocado como en 3 tipos de áreas, o sea, lo podemos clasificar como en 3 tipos de zonas. Lo que es estructura ecológica principal, el espacio público para el encuentro y las áreas de los predios privados. Lo que es estructura ecológica principal ha definido pues normas de uso, están los regímenes de uso dentro del mismo POD, que también se complementan con todos los instrumentos específicos para cada una de las áreas, ya dígase, puede llamarse, no sé, los planes de manejo de los humedales, de los cerros orientales, bueno, todos los instrumentos que hacen parte de esta estructura ecológica principal. Para el espacio público y peatonal para el encuentro, el mismo POD definió una serie de estrategias y criterios de diseño que se condensan o se compilan en el manual de espacio público y también en el manual de coberturas, que también son documentos que reglamentan las disposiciones del plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, para las áreas verdes privadas, estas condiciones normativas por tratamientos se complementan con esta resolución, con este decreto, perdón, el 582. Entonces, lo que busca principalmente la reglamentación del 582 en temas de reverdecimiento es aumentar la permeabilidad urbana para lograr pues mayor resiliencia y adaptación al cambio climático, manejar de manera específica o adecuada la escorrentía superficial, fortalecer lo que es la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, pues que tiene una gran apuesta en el nuevo POD y pues es un tema que ha venido trabajando el distrito de forma importante pues para mejorar como esa permeabilidad y evitar como esas zonas de zonas críticas de encharcamiento y el colapso también al sistema de alcantarillado. Otro tema que queremos fortalecer con este criterio es también aumentar la cobertura vegetal en los predios privados. Esto también nos sirve para apoyar pues el soporte ecológico, la calidad ambiental de la ciudad y hasta pues nos beneficia en temas de calidad del aire y en temas de salud. Para el reverdecimiento urbano dentro de la reglamentación se establecieron 4 aspectos. Uno de ellos es el balance hídrico. Este balance hídrico lo que busca es la gestión del agua lluvia en el lote o el área donde yo voy a construir en cumplimiento a la NS 85, que es del acueducto de alcantarillado de Bogotá, que es la norma técnica que implementa como establece los criterios de diseño de sistemas de alcantarillado. Esta norma define las directrices pues, para el diseño, el diagnóstico, el análisis de los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario. Por ejemplo, indica dentro de esa norma que el alcantarillado debe ser separado, o sea, el pluvial del sanitario. Lilia, perdón, pero qué pena te interrumpo. Qué pena contigo. Es que veo que se quedó pegada de pronto la diapositiva. No, entonces, le he cambiado. ¿No? Ah, ok, no, listo. No, discúlpame. Contándoles que en el balance hídrico se debe dar cumplimiento pues, a esta norma del acueducto y que esta norma en términos generales requiere que los proyectos tengan alcantarillado separado, o sea, la red pluvial aparte de la de alcantarillado, sin importar que de pronto aguas abajo o se vuelva a unir o que no esté siendo así separado en unas zonas aledañas. También promueve la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Los lotes que previamente habían sido desarrollados deben de realizar pues sus cálculos teniendo en cuenta como si el lote fuera como a pie de tierra, hagan de cuenta que nunca se hubiera construido nada en el área que voy a desarrollar para que ese sistema pues sea diseñado de forma adecuada y previendo pues crecientes. Todo este objetivo del balance hídrico pues es incrementar la gestión del agua lluvia por parte de las nuevas construcciones para disminuir pues lo que les decía ahorita, que llegue completamente a la red de alcantarillado, colapse y como estrategia que permita pues el almacenamiento y reutilización de estas mismas aguas lluvias pues al interior de las edificaciones. Bueno, otro de los aspectos pues es la zona verde en placa, que corresponde a un área en superficie que incorpora sustrato para el desarrollo de la cobertura vegetal. Este tema, o sea, hagan de cuenta que es un edificio, no sé, que por ejemplo tiene parqueaderos
subterráneos, algunos tanques de almacenamiento, pero la idea es que es lo que quede libre en superficie, tenga por lo menos un 30% de zona verde superficial natural. Otro de los aspectos que tiene en cuenta el tema de reverdecimiento son los techos verdes o llamadas también cubiertas verdes. Un techo verde pues es un sistema constructivo que permite mantener de forma sostenible una cobertura vegetal, pues puede ser de diferentes estratos dependiendo la tipología que se implemente dentro de una edificación, bueno, en la cubierta, digámoslo así. Para esta reglamentación, la tipología que se seleccionó fue la de tipo semi-intensivo. ¿Por qué? Porque pues es una de las tipologías que aporta cobertura vegetal en porciones medias, o sea, tipo arbustivo puede ser, donde puedes establecer plantas herbáceas, aromáticas, bulbosas, tapizantes, o sea, no se restringe únicamente a poner césped, digámoslo así, sino que también tú puedes hacer un enriquecimiento con especies melíferas, ornitócoras, puedes beneficiar más la fauna del sector, generar como zonas más ricas en temas de biodiversidad y adicionalmente son techos donde se permite el tránsito en superficie, o sea que las personas que pueden tener acceso a este techo verde pueden circular sobre él, pueden haber zonas de permanencia para las personas que lo visiten. Aquí ustedes evidencian como lo que, o sea, la especificación del techo verde y de todas las tipologías la pueden encontrar en la guía de techos verdes y jardines verticales, que es la que usted evidencia al lado izquierdo de la diapositiva. Esta guía es de la Secretaría Distrital de Ambiente, se actualiza aproximadamente cada 2 años, esta es la que está vigente. Ahí ustedes pueden encontrar como la información más en detalle de la tipología semi-intensiva, por ejemplo, qué tipo de mantenimiento requiere, que pues para este tipo es moderado, presentan un peso de más o menos entre 150 kilogramos metro cuadrado a 450, el tipo de sustrato que debe implementarse, también tenemos un anexo que es el del centro, que es cuando yo voy a implementar agricultura urbana dentro de mi techo verde. Ahí están como todos los lineamientos técnicos y también tenemos que es el catálogo de especies vegetales, que es el que está a la margen derecha, que ya se identifican cuáles son las especies más recomendadas para este tipo de tecnologías. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar información más detallada de cómo implementar el techo verde y de igual forma desde la Secretaría Distrital de Ambiente nosotros brindamos acompañamiento técnico gratuito, hacemos regularmente ciclos de capacitaciones pues para que la gente tenga el conocimiento de cómo debe implementar y cómo debe hacer su mantenimiento. Aquí lo importante en este aspecto de techo verde es que lo más importante que yo considero que se debe tener en cuenta es una adecuada impermeabilización. O sea, es vital que el techo tenga una adecuada impermeabilización, que se implemente pues un sistema de riego. Ojalá que ese sistema de riego tuviera aprovechamiento y almacenamiento de aguas lluvias y garantizar pues su mantenimiento porque pues estamos hablando de que una de las capas que tiene el techo verde pues es una capa viva, ¿sí? Que son plantas que si no tienen mantenimiento pues van a tener una desmejora, o sea, van a tender a morirse. La reglamentación lo que establece en la implementación de techos verdes es que por lo menos el 30% del área total útil de cubierta debe tener cubierta vegetativa de esta tipología que les estoy comentando, que es tipo semi-intensivo. El otro aspecto y último que tiene en cuenta la reglamentación, o sea, son 4, ya les he contado, balance hídrico, zona verde en placa, techo verde, y el otro aspecto es la zona verde en plena tierra. La zona verde en plena tierra, o sea, lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva, es lo que la reglamentación define, o sea, se basa en lo que está definido en el anexo 5 del manual, en el anexo 5 del POD, que es el manual de normas comunes de tratamientos urbanísticos. Entonces, la plena tierra prácticamente en definiciones, en esta reglamentación es el carácter de espacio permanente que no impide artificialmente como la permeabilidad en el suelo, o sea, que permite el libre crecimiento de cobertura vegetal y no presenta endurecimientos generados por el proyecto constructivo en superficie. O sea que
puede permear completamente el agua. Si yo tengo árboles o especies vegetales, sus raíces pueden fluir, digámoslo así, libremente, sin ningún obstáculo generado por el mismo proyecto. Eso es lo que nos hace referencia al área verde en plena tierra. Para el desarrollo de este aspecto, como les comento, se tuvo en cuenta pues lo establecido en el POT, en el acuerdo, en el anexo 5, se indica para las licencias de construcción en modalidad de obra nueva que se debe disponer en un porcentaje mínimo en superficies de zonas verdes y en áreas libres privadas en relación con el porcentaje mínimo del área de equipamiento comunal privado. O sea, ahí se establecen para cada uno de los usos cuáles son las obligaciones mínimas que yo tengo que dejar. Perdón, acá cierro. Tengo que dejar en área libre y en área para equipamiento privado. Entonces, en el gráfico de la izquierda evidenciamos pues los porcentajes mínimos del área de equipamiento comunal privado exigido en el POT, el cual corresponde al 40% de zonas verdes y áreas recreativas libres y el 20% para servicios comunales en áreas construidas. El porcentaje restante puede pues destinarse a estacionamientos para bicicletas, otros vehículos de micromovilidad o para personas con condiciones de discapacidad. La reglamentación también establece medidas en plena tierra específicas, o sea, de este 40% de zonas verdes recreativas en áreas libres es lo que toma la reglamentación para poder generar el cálculo de plena tierra. Entonces, de ese 40% de zonas verdes recreativas, el 40% tiene que tener zonas en plena tierra. El equipamiento comunal privado pues está conformado por las áreas de propiedad privada del servicio de los copropietarios, los residentes, la gente que trabaja en el edificio, los usuarios, y está conformada básicamente así como por los antejardines, las zonas verdes, plazoletas, áreas de disfrutes para la comunidad o las áreas de permanencia. En la derecha podemos ver en estos cuadros la exigencia mínima de metros cuadrados por cada tratamiento que debe destinar para equipamientos comunales privados. Todo esto es lo que está establecido o indicado en el anexo 5 del POT. Entonces, aquí como para aterrizar un poquito la idea o como para que ustedes se hagan una idea mucho más sencilla, más clara de lo que les estoy diciendo que está en el anexo 5, es que dentro de las zonas obligatorias para equipamientos privados, libres privados, el 40% tiene que ser destinadas a zonas verdes en áreas libres. Entonces, aquí en este cuadrado gris grande, o sea, sería el todo, es la obligación de equipamiento, ¿sí? Y lo que ustedes ven en azul más claro correspondería al 40% de zonas verdes y recreativas de áreas libres. Y es de ese 40% donde yo voy a establecer cuánto debo dejar para zona verde en plena tierra. Entonces, de ese 40% de zonas verdes tengo que dejar, que es lo azul claro, un 40% para zonas verdes en plena tierra, que vendría siendo el cuadro azul oscuro. Y de esa zona que yo tengo que dejar en plena tierra, tengo que conformar un 50% de esa área en cobertura arbórea, ¿sí? Y en el caso de que yo requiera generar algún tipo de endurecimiento en la zona destinada para plena tierra, máximo puede endurecer hasta un 10%, que es lo que ustedes pueden evidenciar ahí como en colorcito negro. ¿Sí? Entonces, yo sé que pronto esos porcentajes pueden llegar a ser un poquito locos del 40, del 40, del 50, entonces para eso quisimos como traer un pequeño ejemplo muy sencillo, que es cómo yo implemento, cómo yo sé cuánta área tengo que dejar en plena tierra. Entonces, haciendo como una especie de ejemplo con un proyecto de vivienda no bis que tenga un área de 5.500 metros cuadrados. ¿Sí? En el cuadro que les mencionaba aquí arriba, evidenciamos que para proyectos no bis, el requerimiento es que debo dejar 10 metros cuadrados por cada 80 metros cuadrados de área construida en el uso, ¿sí? Entonces, en este uso de vivienda no bis. Entonces, bueno, tengo que dejar 10 metros cuadrados por cada 80 metros cuadrados de área construida, ¿sí? Entonces, esos 10 metros cuadrados son la exigencia mínima de equipamiento comunal privado.
Entonces ya con ese dato yo vengo aquí y calculo. Entonces si tengo un área de 550 metros de proyecto, entonces a eso le saco el área, o sea, hago pues una relación, pues muy fácil, hasta con una regla de 3 la puedo sacar, ¿sí? Y me da 688 metros cuadrados de área de equipamiento comunal privado, ¿sí? Y ya con esa área yo ya empiezo a sacar el 40%, que es lo que yo tengo que destinar para zonas verdes recreativas de áreas libres, que serían en este caso 275 metros cuadrados, y de esta área que corresponde a ese 40% de equipamiento privado, tengo que sacar entonces ya lo que son los porcentajes del otro 40%, que me va a quedar en plena tierra, y de esa plena tierra yo tengo que sacar el 50% para que tengo que establecer cobertura arbórea, y de ese plena tierra puedo sacar el 10%, que serían 11 metros cuadrados, que sería el área máxima que yo podría endurecer, pero la idea es que ojalá esto no se haga, porque lo que se busca con plena tierra precisamente es que se genere esa permeabilidad dentro de las edificaciones, de que se permita esa infiltración, ese manejo de aguas lluvias, ese enriquecimiento también con especies vegetales. Bueno, este es el esquema de reglamentación que pues ya los han visto en varias presentaciones, pienso yo, perdón, pero lo que les quería mostrar aquí específicamente es que el criterio de reverdecimiento está dentro de los incentivos técnicos, está dentro de las disposiciones mínimas obligatorias, pero también está dentro de las disposiciones mínimas obligatorias en función de la ubicación. Yo creo que esta en función de la ubicación puede ser la que más genera como ruido, porque dirán, bueno, ¿y yo cómo hago para saber si me obliga el tema de reverdecimiento de acuerdo a donde estoy ubicado en la ciudad de Bogotá? Entonces, es muy importante, o bueno, se hace necesario que se revise este mapa del POT, el mapa de amenaza por encharcamiento en suelo urbano y de expansión. Entonces, si tu proyecto, bueno, o el proyecto que se vaya a desarrollar se encuentra localizado en una zona de alta o media amenaza por encharcamiento, tiene que implementar la medida, y esto pues estaría sujeto al uso que ya les voy a mostrar. Entonces, es importante primero saber qué uso tengo yo en mi proyecto, ubicarme en el mapa para saber si me puede aplicar la medida en función de la ubicación. El manual de reglamentación incorpora unos cuadros de referencia en donde uno puede ubicar el uso del proyecto y puede identificar qué medidas son obligatorias, cuáles son en función de la ubicación, o qué medidas puede implementar el proyecto según uso para adoptar alguno de los incentivos. Esos es como los cuadros que ahorita mostraba Camilo en su presentación. Pero entonces, aparte de los cuadros, y de pronto para hacerlo un poquito gráfico, también el mismo manual tiene esta opción de estas infografías o estas imágenes que me parecen pues muy chéveres porque son muy sencillas también de aplicar. Entonces, la idea es como tener claro, primero, cuál es el uso que yo tengo. Entonces, si yo tengo un uso, no sé, de vivienda, entonces, como disposición mínima de obligación en función de la ubicación, pues no tengo la obligación. Sí, aquí únicamente puse las que aplican a reverdecimiento, pero si ustedes consultan el manual, estas infografías van a tener la información de cada uno de las disposiciones que se están reglamentando en el 582. Pero entonces, si ustedes tienen si tienen un proyecto con un uso, no sé, de pronto de comercio y servicios, que ustedes pueden ver aquí al lado derecho de la diapositiva el uso, sí, comercio y servicios. Entonces, para comercio y servicios, ¿qué tengo que implementar? Dependiendo la ubicación, entonces, si mi proyecto quedó en zona de alto o mediano riesgo, tendría que implementar el SC, no sé si de pronto es comercio y servicios, el CS, tendría que implementar, perdón, ¿qué pasó, carro? Implementar la medida de plena tierra, ¿sí? Y tendría que implementar la medida de techos verdes dentro del reverdecimiento urbano. Y ahí la misma ficha dentro del manual especifica qué es lo que tiene que hacer.
Para el caso de plena tierra, lo mismo que les había indicado ahorita, que tienen que, de las zonas destinadas a zona verde, dejar el 40% para plena tierra, y dentro de plena tierra, pues dejar el 50% con arborización y máximo un 10% endurecimiento. Igual para techos verdes, únicamente se está exigiendo un porcentaje mínimo, pues en comparación a lo que hemos evidenciado en algunos proyectos que han implementado, que es únicamente el 30% del área útil de cubierta. O sea, no es toda la cubierta, es el área útil. O sea, ahí ustedes descuentan maquinarias, ascensores, es únicamente lo que puede llegar a ser útil de cubierta, que realmente pues no es un porcentaje muy alto. Esto en función de la ubicación. En la siguiente podemos ver las disposiciones mínimas obligatorias, que ya son los proyectos que tienen que implementar el tema de reverdecimiento. Entonces, igual, dependiendo del uso, ustedes lo ubican aquí en la margen derecha. Por ejemplo, el DTS, que es un dotacional de educación superior, tendrían que implementar techos verdes en un área mínimo del 30% de área útil de cubierta. Y así por el estilo, ustedes pueden encontrar en el manual de urbanismo que acoge el decreto 582, específicamente qué medida le aplica a su proyecto y de forma muy sencilla. Entonces, aquí están las de medidas obligatorias. Y para el tema de los incentivos técnicos, pues únicamente el tema de reverdecimiento está dado para lo que es residencial no bis. Entonces está lo de techos verdes, está lo de placa, zona verde en placa, y también lo de plena tierra, y pues eso obedece a diferentes tipos de incentivos. Estos incentivos serán explicados en la próxima charla que se tiene prevista, pues si no estoy mal y Nicolás me corrige, la próxima semana ya más en detalle. Lo único que les quiero decir es que en temas de incentivo, lo de reverdecimiento únicamente está dado para vivienda no bis. Y eso es todo por ahora. Lilian, muchísimas gracias. Muy importante la presentación. Perdón, yo sé que algunos tienen pues algunas dudas, algunas inquietudes de esos porcentajes, pero como tú lo expresaste, puede ser muy fácil también, y si tienen alguna recomendación, pues no vamos hoy a hacer esas medidas en la realidad de pronto de algunas personas que lo necesitan, pero si necesitan de pronto una asesoría más puntual o unas indicaciones más puntuales, nos pueden escribir a los correos, por favor, que nosotros hemos dejado registrados. No sé si tú tengas la opción, Lilian, de ver algunas inquietudes que tenemos acá, a ver si las podemos responder de pronto. Bueno, ¿cómo medir el área de cobertura arbórea si se plantan especímenes que aún no son adultos? Pregunta Pedro Menéndez. No sé si tengamos esa respuesta, Lilian. Pedro, ¿cómo estás? Sí, la cobertura arbórea está dada más por la proyección de las copas, o sea, el ancho de copa que va a tener mi especie elegida en su estado adulto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner, no sé, un roble, es una cosa loca, pero supongamos que va a poner un roble, que tú sabes que la copa puede llegar a medir 15 metros, y si tu área únicamente alcanza la copa el área que me va a dar esa copa, pues simplemente tendrías que plantar un árbol, ¿sí? O sea, aquí lo que se quiere es promover, incentivar de que las áreas libres, verdes, sobre todo en plena tierra, también tengan cobertura, porque como sabemos, la tendencia es a que se va endureciendo cada vez más, los antejardines ya no son antejardines, ya son parqueaderos, las mismas áreas comunes ya son endurecidas, que porque llueven, se encharcan, el barro, la tierra, los niños, bueno, todo eso. Entonces, es la proyección de copa de la especie elegida en su estado adulto la que se tiene en cuenta para establecer esa cobertura en el área que me requiere la norma como arborizada. No sé si me expliqué bien. Gracias, Lilian. Ya antes de darle paso a José Fernando, de pronto tenemos otra pregunta y dice, estos porcentajes están en virtud de construcción vertical. ¿Cómo se aplicaría en el espacio público o parques? De pronto tenemos la opción de responderla. No, los porcentajes están dados en área de espacio comunal privado. O sea, no vertical, sino el área libre que tienen que dejar cada proyecto para el disfrute de la gente que habita el espacio, ¿sí? Entonces, no es vertical, es el área libre que tiene que dejar cada proyecto, y es de esa área es que se sacan los porcentajes requeridos para zona verde, y de esa zona verde
pues para lo de plena tierra y como les comenté, para lo de coberturas y lo máximo endurecimiento, pero es del área libre del proyecto, no vertical. Perfecto, Lilian, perfecto. Pues bueno, no veo tampoco muchas preguntas acá. Bueno, Lilian, pues no sé, muchísimas gracias por tu charla, muy interesante, muy clara. Y si tienen alguna otra duda, yo voy a dejar un correo electrónico acá de Bogotá Construcción Sostenible para que por favor las inquietudes o dudas nos las puedan hacer llegar. Vamos a darle paso a José Fernando Cuello, quien nos va a dar la última charla del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Lilian. Con gusto. Buenos días, ¿ven mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces yo voy a explicar un poco la parte relacionada con la colindancia con estructura ecológica principal, de la estructura ecológica principal, pues del decreto 582 de 2023. Aquí podemos ver el tema de las disposiciones, que hay disposiciones mínimas obligatorias en función de la localización, y pues estamos viendo el logo de la colindancia con estructura ecológica principal, pues aumentado a como ustedes lo van a encontrar en el manual. Entonces, comentarles que, pues obviamente esta medida está asociada al mapa del Plan de Ordenamiento Territorial de la Estructura Ecológica Principal, el CG 3.2, y que algunas de estas medidas van a ser obligatorias para todo el suelo urbano de la ciudad, para edificaciones nuevas, y algunas van a ser obligatorias en función de la localización, dependiendo de una distancia a la que se encuentren de algunos elementos priorizados de esta estructura ecológica principal. Esa distancia respecto a la estructura ecológica principal de esos elementos priorizados se estableció en 500 metros, medidos desde los bordes de las reservas distritales de humedal, 500 metros desde los bordes de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y 200 metros desde los bordes de los parques distritales ecológicos de montaña. Al final de esta presentación vamos a ver una herramienta que preparó la Secretaría Distrital de Ambiente en su visor ambiental para que sea mucho más fácil ubicar un predio de interés en estas franjas, digamos, que se crean respecto a los elementos priorizados de la estructura ecológica principal, donde se van a aplicar algunas de las medidas obligatorias que yo voy a ir explicando. Entonces, poco a poco vamos a ir teniendo toda la información para entender esto. El tema de la colindancia, pues, está buscando generar una protección del entorno natural, la fauna y la flora. Pues, digamos, es importante tener en cuenta que Bogotá es una ciudad, pues, que tiene mucha biodiversidad de aves. Además, pues estamos en el país, o uno de los países que ha tenido la mayor diversidad de especies de aves en el mundo. Pues siempre estamos de primeros o eventualmente de segundos en los conteos internacionales que se hacen, pues, de especies de aves. Y pues en Bogotá hemos registrado más de 150 especies en humedales y 235 especies en toda la ciudad. También 5 especies de murciélagos. Y pues eso quiere decir que tenemos un gran patrimonio ambiental en la ciudad de aves que residen o pasan por la ciudad que tenemos que proteger, y es lo que estamos buscando con estas medidas. Otro tema que voy adelantando es que para hacer esta protección no es obligatoria ninguna tecnología, marca o producto. Lo que sí se va a exigir es que las medidas, pues, sean efectivas, pero pues los constructores y diseñadores tendrán toda la libertad
para escoger con qué elementos logran el resultado que estamos esperando pues, con esta reglamentación. Aquí vemos cuáles son las medidas que se pueden aplicar y en dónde, pues, o sea, acá relacionado con los usos, el uso residencial, comercio y servicios, dotacionales. Esta información, pues, la pueden encontrar en el manual y ahí se puede ver claramente cuáles son las medidas que aplican en cada uno de, pues, de estos espacios. No voy a detener mucho en esto, porque pues, se puede consultar en el manual. Y empezamos a explicar cada una de las medidas. O sea, empezamos a explicar cada una de las medidas que se deben aplicar. Entonces, bueno, estas son las medidas que son obligatorias y que se aplican en todo el suelo urbano de la ciudad en las edificaciones nuevas. La primera medida, pues que están identificadas como EEP1 en el manual, dice que la iluminación, incluida la ornamental, no estará directamente enfocada al follaje o a la estructura de árboles, arbustos y jardines. No sé si ustedes han visto, pues eventualmente se puede usar o se usa como un recurso del paisajismo de un jardín, ponerle reflectores a los árboles, pues para que se destaquen en la noche. Pues estas medidas no son convenientes para la fauna, dificultan pues la anidación, afectan el ritmo circadiano de las aves, entonces pues es una medida que estamos buscando que ya no se utilice más en la ciudad y pues bueno, espero que se haya entendido cuál es la medida en particular. La medida EEP2 pide que en las edificaciones y áreas libres no se enfoquen luminarias y reflectores hacia el cielo para evitar pues la contaminación lumínica. O sea, hay que buscar, digamos, que cuando en ocasiones, de pronto por temas arquitectónicos o por temas publicitarios, se necesitan luces hacia arriba, pues hay que tratar mediante el diseño de resolver esa misma necesidad apuntando las luces hacia abajo. Por ejemplo, si se trata de iluminar una fachada, pues la fachada pueden colocarse los reflectores arriba, alumbrando hacia abajo, y es una mejor manera pues, de controlar la contaminación lumínica. También está la medida EEP3, que dice que se prohíbe enfocar u orientar el haz de luz de las luminarias y reflectores en sentido horizontal. Esta fue objeto de una pregunta que nos hicieron en la sesión anterior. La iluminación horizontal es, digamos, tan impactante como la iluminación hacia arriba. O sea, si nos ponemos como a analizarlo, un haz de luz horizontal, pues a no ser que encuentre algún objeto o elemento que lo bloquee, pues él va a llegar hasta el infinito. Y obviamente, pues esto le permite al haz de luz, pues llevar contaminación lumínica a muchos lugares. Un reflector o una luminaria puesta de manera horizontal, apuntando de manera horizontal, podría desde una gran distancia llegar a incluso iluminar un elemento de la estructura ecológica principal, una zona verde. Si pensamos también en el tema de las diferencias de alturas, pues una luminaria ubicada de esta manera, apuntando de manera horizontal, pues también tiene un efecto mucho más grande si está ubicada a mayor altura, pues respecto a otras edificaciones. Entonces, por eso se incluye la medida y se busca, pues también de nuevo, que todos estas necesidades se resuelvan apuntando las luminarias hacia abajo. Hay un ejemplo que se puede ver mucho en Bogotá, que son estas luminarias que están colocadas por razones de seguridad con sensores. Y estos sensores, pues cuando las personas van por el espacio público, a veces por fuera de las propiedades, activan una luminaria
enfocada de manera horizontal, pues que normalmente cuando es uno el que activa esa luminaria porque va caminando, pues la luminaria lo encandila. Entonces, la idea es evitar esas luminarias ubicadas de esta manera. Se puede resolver el mismo problema enfocando la luminaria hacia abajo y preferiblemente que ilumine pues el interior del predio y no el espacio público, pues la función de la iluminación del espacio público pues es de la ciudad, no de los particulares. Entonces así se explica pues esta medida. Ahora viene la medida EEP4. Para iluminación de senderos y pasos peatonales al interior de los proyectos se deberán contemplar dispositivos de iluminación de baja altura y que iluminen hacia el suelo. Aquí vemos una fotografía que nos muestra pues, el ejemplo. Hubo una pregunta en la sesión anterior sobre cuál era la altura de estas luminarias. No está definido en la norma, pero estamos buscando luminarias a ras de piso o pues de muy baja altura. Lo que se busca es un efecto como el que se está mostrando en la imagen, o sea, tratar de iluminar solamente lo que sea indispensable de esas zonas de circulación o lo que sea requerido, los pasos peatonales, pues para que no se pierda la funcionalidad, pero buscando el mínimo de contaminación lumínica posible, y también tener en cuenta que tenemos que permitir en nuestras zonas verdes de las áreas privadas que haya algunos niveles de oscuridad que son convenientes para la fauna, para que pues, o sea, las especies nocturnas necesitan espacios oscuros y pues de alguna manera la manera como hemos venido desarrollando el urbanismo, el paisajismo, el diseño, pues está pues evitando estos espacios, a veces por razones de seguridad, pero pues hay que tratar de conciliar, ¿no? O sea, estas medidas no excluyen que se utilicen sensores, no excluyen tampoco que haya otras medidas complementarias de seguridad, pero con sensores, para que pues la luz se utilice cuando se requiera, pero cuando no, pues no esté generando contaminación lumínica. Entonces, ahora paso a explicarles otras medidas de la estructura ecológica principal. Estas medidas son obligatorias dependiendo de la ubicación del proyecto dentro de las franjas que les mencioné antes, y que al final de la presentación vamos a ver un video de cómo ubicarse en esas franjas pues con facilidad. La primera de ellas es la EEP5. Se permite el uso de vidrios de alta reflexión o de fachadas extensas de vidrio siempre y cuando cuenten con los recursos o medidas necesarias para prevenir la colección de las aves. O sea, esta medida tiene que ver con lo que, digamos, coloquialmente o vulgarmente se llama el vidrio espejo, que son los vidrios de alta reflexión, o en general las fachadas que tienen como recurso pues, grandes extensiones de vidrio. No se han prohibido en la ciudad, pero sí se exige que cuando se tengan que utilizar, de pronto hay algunas edificaciones que por imagen corporativa pueden querer tener este recurso, o de pronto por alguna necesidad arquitectónica, se pueden utilizar, pero tienen que tener los recursos o medidas necesarias para prevenir las colisiones, que pues también vamos a ir como desarrollando un poquito en la presentación, y que pues también les adelanto, hay una guía, la Secretaría de Ambiente publicó la guía de arquitectura amigable con las aves y los murciélagos, donde podrán encontrar también muchos recursos para solucionar estos problemas. La segunda de las medidas, la EEP6, es la EEP6 pide evitar la vegetación visible desde el exterior a través de ventanas y otros elementos transparentes de las edificaciones,
sin que estos elementos transparentes cuenten con los recursos o medidas para prevenir las colisiones. El mejor ejemplo para entender esta medida es el Jardín Botánico de Bogotá. O sea, dentro del tropicario del Jardín Botánico de Bogotá encontramos pues una exhibición de aves. De plantas, perdón, esta vegetación es muy atractiva para las aves tratan de volar a través de los vidrios, de los cerramientos, para alcanzar esta vegetación y eso es lo que produce la colisión. Entonces, lo que se busca es que las aves puedan leer esos elementos del cerramiento para que no se estrellen y pues eso se puede lograr de diferentes formas. En el caso del Jardín Botánico se utilizaron unos elementos adhesivos que se colocaron en los vidrios. Esos elementos adhesivos son fácilmente legibles por las aves y también permiten pues la visibilidad de las personas que puedan apreciar los elementos naturales que están dentro de la edificación, pues esa es la función un poco del elemento arquitectónico, pero de esa manera se puede resolver el problema. Pero hay, como les comentaba, muchos otros recursos para lograr esto. No quiere decir que la única solución sean los adhesivos, pero sí que las edificaciones cuando enfrenten esta situación, que tengan elementos de vegetación al interior, que esto puede darse incluso en una ventana, ¿no? O sea, en una ventana o en un balcón que tenga elementos de vidrio y, por ejemplo, un antepecho de vidrio. Si se colocan plantas en el interior, va a suceder lo mismo. Hay que intentar evitar o colocar esa vegetación detrás de las ventanas en el interior de las edificaciones o colocar los elementos que le pueden ayudar a las aves a prevenir las colisiones. La medida EEP7, la siguiente medida, dice, las mallas o redes de protección para instalaciones deportivas de hilo de polietileno y únicamente en exteriores deberán tener aberturas menores o iguales a 3 por 3 centímetros de lado, calibre de 3 milímetros o superior, ahí nos referimos al hilo, y colores verde, azul, rojo o amarillo para que sean visibles por aves rapaces diurnas. Durante la noche deben ser iluminadas de manera permanente, enfocada y cenital para que sean visibles por las aves rapaces nocturnas. Pues sobre esta medida hay que aclarar varias cosas. Primero, es una medida exclusiva de instalaciones deportivas en exteriores. Los demás casos, pues, no deberían preocuparse por este tema. Si se requieren las famosas mallas que se utilizan para detener los balones, que son mallas que tienen unas aberturas de 10 por 10 centímetros y son de hilo y normalmente son blancas o negras, se pueden seguir utilizando en interiores sin ningún problema. Aquí el problema es en los exteriores. Entonces, en los exteriores que pueden ser a nivel de piso, en algunos casos en Bogotá encontramos instalaciones deportivas en las terrazas de las edificaciones y cuentan con este tipo de mallas. Un ejemplo que de pronto todos hemos visto queda en el Centro Comercial Los Héroes. Ahí hay unas canchas que cuentan con estas mallas. Bueno, estas mallas pues son muy peligrosas para las aves rapaces por sus aberturas grandes, porque las aves rapaces pues vuelan a unas velocidades muy altas y pues les producen accidentes e incluso la muerte. Entonces aquí estamos tratando de pues que cuando se use exclusivamente el hilo de polietileno, o sea, si esto se resuelve con otro tipo de materiales, como las mallas electrosoldadas, esas no tienen el mismo problema, solo las de hilo de polietileno y de aberturas grandes y de colores blanco y negro son las que generan problemas. Entonces, la solución es tratar de hacer esas mallas cuando se requieran y no se puedan reemplazar por otros materiales en exteriores, que se utilicen aberturas menores a 3 por 3 centímetros de lado, que el calibre del hilo sea, pues, digamos, lo más grueso comercialmente posible, 3 milímetros para arriba, y que se utilicen colores verde, azul, rojo y amarillo. Estas medidas fueron pues consultadas con los proveedores de estos materiales en la ciudad y pues
pues nos cercioramos de que fuera posible. En el caso de las aves rapaces nocturnas, la solución es tratar de iluminarlas de manera cenital. O sea, aquí digamos todos los criterios de iluminación es tratar de que siempre busquemos que las luminarias apunten hacia abajo siempre. Y pues es lo que podemos hacer para que las rapaces nocturnas pues puedan leer las mallas y pues no tengan los accidentes. Obviamente al combinar la iluminación cenital nocturna con los calibres pequeños pues están reduciendo, de abertura me refiero, se están reduciendo los accidentes de buena manera. También hay una medida, la EEP8, que dice que las aberturas de las rejillas de ventilación exteriores podrán tener cualquier forma en la que no se pueda inscribir una circunferencia mayor de 2 centímetros de diámetro. Esto pues es una medida del tamaño de las aberturas de las rejillas de ventilación exteriores únicamente, o sea, las que están ubicadas en las fachadas. Y esas rejillas pues deben ser de ese tamaño para que las aves pues no se puedan meter dentro de las rejillas. Ya tamaños mayores a 2 centímetros de diámetro permiten el acceso de algunas especies de aves pues que estamos buscando proteger. La siguiente medida es la EEP9, que dice que las fachadas que reflejen arbolado de mediano o alto porte en cualquiera de sus etapas de crecimiento deberán contar con recursos o medidas para prevenir las colisiones de aves. Las soluciones adoptadas para el reflejo del entorno, para evitar el reflejo del entorno natural, deberá cubrir los primeros 4 pisos o 16 metros. Bueno, entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta de esta medida aplica muy bien una pregunta que hicieron antes. Aquí, pues, se debe diseñar pensando en el ancho de copa del individuo adulto. Porque si se están sembrando las especies, están pequeñas, pues, eso, de pronto cuando crezcan, pues, las medidas entonces no serían adecuadas. Estamos pensando pues los diseñadores deben pensar siempre en lo que se va a enfrentar cuando los árboles pues sean adultos. Y solamente cuando estamos hablando de especies, o sea, cuando en el diseño o en el espacio existen árboles de mediano o alto porte, solamente en esos casos, entonces estamos pensando o debemos contar con esas medidas para prevenir las colisiones de las aves. Bueno, acá voy a tratar de contestar algunas preguntas que se hicieron en la sesión anterior sobre si bueno, obviamente vemos que la ventanería y las luminarias sí tienen algunas medidas cuando están las edificaciones ubicadas cerca a los humedales. Es una pregunta que nos hicieron antes. Y en el caso de la ventanería, le preguntaban en la sesión anterior si deben cumplirse las medidas de confort acústico y las medidas de arquitectura amigables con las aves simultáneamente. Digamos que se podría contestar esta pregunta que no son excluyentes, o sea, las medidas de confort acústico y las medidas de arquitectura amigable con las aves pueden concurrir y deberían ser resueltas ambas, pero es claro que las medidas de arquitectura amigables con las aves no se tienen que resolver únicamente con la ventanería. Hay otras formas de resolverla que pueden ser accesorias a la ventanería o que pueden pues, también formar parte de la ventanería. Esas son decisiones de diseño que ya puede tomar pues, cada constructor. Y bueno, pues habrá muchas preguntas o tendrán como muchas inquietudes sobre, perdón que se me bloqueó aquí la presentación. Sobre cuáles podrían ser esas medidas. Bueno, todavía me faltan dos y les hablo un poquito más de las medidas con las que podemos contar. Y de la guía donde pueden encontrar esas medidas.
Entonces, también está la medida EEP10, que esta es obligatoria de acuerdo con la ubicación, o sea, cerca de los humedales, cerca de los cerros interiores pues, que puede tener la ciudad o de los cerros orientales. Digamos, esta medida es: las esquinas o antepechos y puentes con cerramiento de vidrio deberán contar con recursos o medidas para prevenir las colisiones. Perdón, esta es la EEP11, aquí un poquito en desorden por efecto del diseño de la diapositiva. Pero básicamente es el mismo efecto que se había explicado antes. Acá tenemos una ilustración como una especie de infografía donde vemos un antepecho digamos, puede ser de una terraza, o puede ser de un balcón, o puede ser de una pasarela, y hay vegetación colocada al interior. Entonces, pues ahí vemos que hay como un tratamiento en ese material, en el vidrio, que le puede ayudar a las aves a leer estos elementos y evitar pues las colisiones. Esa es la idea un poco. En el caso de las esquinas, cuando las esquinas están resueltas solamente con elementos de vidrio, las aves pueden ver a través del edificio, o sea, una línea diagonal, pues, a través de la esquina, ellas pueden ver el cielo y pueden tener una colisión. Por eso se busca, pues, que las esquinas sean resueltas de maneras que sean lo más legibles posibles para las aves. Bueno, con esto explico un poco esta medida. Después sigue la EEP10. Si el programa arquitectónico del proyecto contempla patios con vegetación, terrazas verdes o jardines interiores en primer piso o pisos superiores que se reflejen en los elementos de vidrio de las fachadas, estas deberán contar con recursos o medidas para prevenir las colisiones. Pensemos en el ejemplo de un jardín interior. O sea, estos jardines, pues normalmente, al ser un jardín, pues cuenta con vegetación, atraen a las aves que pueden acceder al jardín desde la parte superior de la edificación, y pues cuando se resuelven temas de confort o temas de diseño con elementos de vidrio, eso puede generar reflejos al interior de ese patio, reflejos que ven las aves y que pueden hacer que ellas se estrellen, porque una segunda causa de colisiones, alcancé a explicar un poco la transparencia, también sería la reflectancia. O sea, cuando las aves ven reflejados elementos naturales o el cielo en los elementos de vidrio, pues también suelen confundirlos con elementos reales, y si ven el cielo, pues tratan de volar hacia el cielo, o si ven la vegetación, pues tratan de volar hacia la vegetación, y eso produce las colisiones. Entonces, aquí se tienen que controlar los reflejos, pero desde la perspectiva del ave que está en el interior del jardín interior. Lo mismo sucede con, por decir algo, una terraza verde ubicada en un retroceso de una edificación, en un piso, no necesariamente el primer piso, sino en un piso alto. También pueden darse reflejos en los elementos de vidrio de la fachada, que pueden hacer que las aves que llegan a esa terraza verde pues se estrellen al confundirse con los reflejos, y pues esto es lo que sería necesario trabajar con las medidas amigables con la arquitectura, de arquitectura amigables con las aves y los murciélagos. Entonces, para tener como más información sobre cómo se pueden resolver estos problemas, la Secretaría publicó la guía de arquitectura amigable con las aves y los murciélagos, que ustedes pueden encontrar en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente, en nuestro capítulo de ecourbanismo. Aquí les estamos presentando el botón, esa imagen que no sé si están viendo mi cursor, del pajarito pues sobre un botón verde claro, es el botón que ustedes van a encontrar cuando lleguen a nuestra página. Ahí van a encontrar la guía de arquitectura amigable con las aves y los murciélagos, y pueden ver todos estos recursos, pueden ver toda la sustentación
de por qué tenemos que aplicar estas medidas en la ciudad, mucha información sobre las especies de aves y murciélagos que hay en la ciudad, y pues especialmente las medidas que pueden utilizar para trabajar estos temas. Como esto podría ser muy extenso, pues les adelanto que pues, se puede lograr una mayor legibilidad de los vidrios utilizando pues, los múltiples recursos que hay para trabajarlos. O sea, se pueden utilizar vidrios de colores, se pueden manejar vidrios corrugados, translúcidos, serigrafiados, esmaltados, esmerilados, tratados con ácido para lograr un color mate, impresos y hasta pulidos con arena. De todas estas formas se puede evitar la transparencia para lograr pues el recurso que se necesite, en ese caso pues para evitar las colisiones. También se pueden manejar elementos arquitectónicos como celosías, mallas metálicas, los sistemas de parasoles fijos o móviles, filtros solares, persianas exteriores desplazables, enrejados de madera, estructuras reticulares. Todos estos elementos pueden utilizarse como formas de diseño para que la legibilidad de las ventanas y de los vidrios aumente y pues las aves no tengan las colisiones. También hay elementos accesorios a la ventanería que se pueden colocar como cuerdas, angeo, pero para estos fines de legibilidad, elementos colgantes, vinilos microperforados adhesivos, los adhesivos que les mostré en el caso del jardín botánico, que pueden ser puntos u otras formas o figuras geométricas, las cintas adhesivas, las líneas pintadas sobre el vidrio, las siluetas de aves en adhesivo sobre las cuales pues tendría que hacerles un comentario especial. O sea, digamos un poco se ha como adquirido, creado una cultura que piensa pues que las aves cuando ven la silueta, por ejemplo, de una rapaz, entonces por miedo a la rapaz van a evitar el vidrio y eso va a evitar la colisión. Pero pues se ha demostrado que las aves no ven un ave rapaz en una silueta de un ave rapaz pegada en un vidrio. Las aves simplemente ven una figura negra y pues el color oscuro o negro es el que pues les permite leer un poco mejor la ventana, pero pues digamos una ventana mal trabajada con estas siluetas pues también podría tener colisiones porque pues es solamente la superficie oscura la que está pues trabajando efectivamente en la legibilidad. Entonces pues las siluetas de aves pues también habría que utilizarlas con cuidado. Y bueno, también está la posibilidad de utilizar stickers, calcomanías o pegatinas translúcidas, que son otros recursos. Obviamente para todo esto, pues hay que contar con las personas que puedan asesorarnos en esto. De esto hay muchísima información, a pesar de que, digamos, esto es una medida pionera en la ciudad y de pronto incluso en el país o hasta en el continente. O sea, no hay muchas ciudades que tengan una guía de arquitectura amigable con las aves y los murciélagos como la que ahora tiene Bogotá. Y pues obviamente todas estas medidas que nosotros estamos trayéndoles acá, acercándoles con esta guía, pues forman parte de una bibliografía científica disponible, de la cual en la guía también les damos muchas referencias bibliográficas, o sea que son medidas comprobadas, que son útiles pues, en diferentes escenarios y por eso pues se las podemos recomendar. Bueno, acá podemos ver un poco más de todas esas opciones que hay para manejar la legibilidad de los vídeos especialmente. Y eso sería un poco como lo que encontrarían en la guía que pueden utilizar. Obviamente esto también va a ir generando un mercado
en la ciudad, pues ya hay muchos profesionales, arquitectos, biólogos que pueden apoyarnos en las decisiones que se tienen que tomar en este tema. Y también hay algunos productos en el mercado que pueden resolver estas necesidades y situaciones, y seguramente pues en la medida que la norma se implemente, pues van a aparecer más productos para dar respuesta pues, a lo que ya se vuelve una necesidad desde la parte normativa. Eso sería pues lo que tendría para contarles, y pues podemos pasar a responder las preguntas que tengan. José, muchas gracias por su presentación, muy completa, muchas gracias realmente. De pronto podemos visualizar en el chat, hay algunas preguntas, entre esas están solicitando de pronto sus datos de contacto. Yo no sé si en la presentación, no lo noté, están los datos de contacto tuyos cuando se compartan las memorias, o bien sea que puedas escribir tu correo. Y me dices si vamos a proyectar el video que tenemos para el descargue del visor, o resolvemos las preguntas que tengamos primero. José, ¿estás ahí? Ah, qué pena, es que ha cerrado el micrófono. Ok, listo, gracias. Pues sí, podemos contestar algunas preguntas mientras usted va como montando el video, y después del video también podemos resolver algunas preguntas. Voy a Listo. colocar mi correo electrónico en el chat para que las personas que pues, quieran enviarme algún mensaje, pues lo puedan hacer. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo el YouTube? Sí, señor. En tu buscador digitarás visor geográfico ambiental y escogerás la primera opción. Una vez allí, se te desplegará esta imagen, a la cual le darás cerrar. Posteriormente, sobre la barra lateral izquierda, irás a la opción de datos. Una vez allí, escogerás la opción colindancia estructura ecológica principal y encenderás la capa. Allí también encontrarás otras opciones para descarga de datos. Volverás a la parte lateral izquierda en la opción Buscar. Allí digitarás la dirección del predio del que deseas tener información y le darás la opción Buscar. Una vez el sistema busca la dirección, le darás clic sobre la primera opción. Esta es la forma en la que se visualizará el predio. Retornas a la barra lateral izquierda a la parte de reportes. Allí buscarás la opción Colindancia. Se te desplegará esta imagen, donde se te permitirá tener el formato en PDF. Generarás el reporte. Esperamos a que el sistema busque la información del dato del cual requerimos la información. Darás clic sobre las letras azules. Una vez allí, podrás ver la información que el sistema ha generado sobre el predio de tu búsqueda. La podrás descargar y guardar en tu ordenador. Listo, voy a compartirles de todas maneras el link de donde pueden encontrar estas indicaciones, está en el canal de YouTube, entonces se los voy a compartir en un momento para que ustedes puedan acceder a él, ¿ok? Entonces, José Fernando, no sé si de pronto pudiste revisar, ¿hay alguna pregunta que podamos resolver adicional?
José, no sé si tienes el micrófono apagado tal vez. Sí, otra vez Ok. apagado, qué pena. Es que tengo mucho ruido acá y me da como miedo que se meta el ruido a la presentación. No sé qué tan bien me escucharon, pero en fin. Bueno, les decía que encontré una pregunta en el chat que dice que qué se va a hacer con las edificaciones que se autorizaron antes del decreto. Esta es una pregunta muy importante. Digamos que el decreto 582 de 2023 solamente aplica para edificaciones nuevas y pues con todas las características que ya explicamos antes, en el caso pues de la ubicación y en estas medidas en específico pues ya pues recordarán que las medidas de iluminación son para todo el suelo, o sea, todas las edificaciones nuevas de Bogotá tienen que aplicar estas medidas y las medidas que son, dependiendo de la ubicación, pues las que queden dentro de las franjas con la herramienta que acabaron de ver. Pero con las edificaciones anteriores, digamos que hay mucha información en la guía de arquitectura amigable con aves y murciélagos que puede ser utilizada pues de manera voluntaria por las edificaciones. O sea, todavía no tenemos un avance en términos pues, como de norma que haga obligatorio esto para las edificaciones existentes, pero pues digamos que también esperamos que la construcción sostenible pues siga con sus avances normativos y pues probablemente más adelante tendremos una herramienta como esa. Pero por ahora las personas pueden utilizar los recursos que se plantean en esa guía para resolver pues, situaciones que se presenten. Si en una edificación se dan colisiones, si se han detectado colisiones, que pues, se ha presenciado el choque de las aves con una ventana, por ejemplo, o se encuentran individuos de fauna muertos o golpeados en el primer piso, esos son señales pues de que se están dando las colisiones, se pueden implementar algunas de estas medidas, porque digamos no hay ningún problema en realizarlas en una edificación existente y hay algunas que se pueden adaptar en términos digo, de costos, que no van a ser tampoco unos costos prohibitivos. Hay que generar mucha conciencia sobre el tema de la contaminación lumínica porque es una forma de contaminación pues de la que no somos muy conscientes y es una forma de contaminación bastante grave cuando se ven los efectos en la fauna. En la guía van a encontrar mucha información sobre eso que nos puede ayudar a concienciarnos sobre ese tema. Pero, por ejemplo, una medida tan sencilla como cerrar nuestras cortinas, nuestros blackouts o persianas en las noches para evitar que la luz de las edificaciones, de las viviendas, de las residencias se fugue. Esta es una medida que ayudaría muchísimo en el tema de la contaminación lumínica de la ciudad y ayudaría muchísimo a la fauna. Entonces, hay mucho por hacer en las edificaciones existentes y pues se puede lograr. Entonces aquí tenemos como los primeros pasos para hacerlo. Y hay una pregunta en la sección de preguntas que dice, bueno, buenos días, estas medidas sirven también para aves migratorias independientemente de si está ubicado en colindancia con la estructura ecológica principal. Pues digamos nosotros, obviamente estas medidas, digamos, son efectivas pues para todo tipo de aves. Las aves migratorias pues son unas de las que son más vulnerables a estos accidentes por las características pues, de su desplazamiento, están extenuadas porque vienen volando grandes distancias, pues digamos para ellas la contaminación lumínica es un gran problema para efectos de su orientación. Todo eso lo pueden encontrar en la guía explicado de mejor manera y también pues no se puede aquí en la respuesta contar todo eso, pero digamos que obviamente estamos muy centrados en las migratorias
aunque las medidas también protegen a las especies endémicas y residentes, en general a todas las especies de fauna, avifauna, les convienen estas medidas que estamos aplicando. Y no solamente dentro de la estructura ecológica principal o en la colindancia con la estructura ecológica principal. O sea, estos accidentes se pueden presentar también fuera de esas áreas, de esas franjas que hemos definido. Estas franjas son el comienzo, pues, como de una actitud más sensible de la ciudad hacia este tema, pero pues la idea es que estas medidas se apliquen donde se necesiten, porque podrían ocurrir las colisiones en cualquier espacio de la ciudad, porque como ya vimos, tenemos una gran biodiversidad y tenemos muchas especies de aves circulando, que pues un primer paso es proteger las áreas alrededor de la estructura ecológica principal, donde pues tenemos mayores referencias pues, de la presencia de estas aves, pero la idea es que esto finalmente se vuelva un comportamiento común en las edificaciones de la ciudad y pues protejamos todos desde las edificaciones las aves de Bogotá. Con eso se terminan las preguntas, Juan Nicolás. José Fernando, muchísimas gracias. Y también pues nuestro tiempo, creo que hoy estuvimos muy en punto, quedan 3 minutos para las 11. Pues no, antes sin decir que, pues agradecerle a todos los ponentes el día de hoy. Aún nos queda una charla que es dentro de 8 días, les estaremos enviando toda la información de la siguiente capacitación. Tenemos pendiente de enviar las memorias de la capacitación de hace 8 días y de esta a los correos que se han registrado en el formulario de asistencia. Por eso es tan importante siempre recordarles llenar ese formulario, porque es una forma de controlar a quién le enviamos todas estas memorias y poderlo hacer, porque ya nos han hecho varias preguntas que si enviamos la presentación, que si enviamos el video. Entonces, reiteramos la importancia de poder diligenciar ese formulario. Entonces, muchísimas gracias a todos, los esperamos dentro de 8 días, gracias por su puntual asistencia, por su atención, por todas las preguntas. También dejamos un correo electrónico de bogotaconstruccionsostenible@ambientebogotá.gov.co para aquellas personas que tengan alguna duda, alguna inquietud, requieran una capacitación adicional en un tema específico que tenga que ver con construcción sostenible, con mucho gusto serán atendidas y no olviden escribirnos ante dudas o inquietudes. Muchísimas gracias, buen día.